Muy buenos días, Kamisaki, Hilanaka, Cuyacanaka. Mi nombre es Rubén Hilari. En esta ocasión vamos a hablar con tres jóvenes sobre un tema importante, un texto importante, el arte de la guerra de Sun Tzu. Estos tres jóvenes nos van a hablar sobre el texto, ¿no? Y la contextualización, cómo se vive hoy día, ¿no? Eh, en el liderazgo, en los líderes, o como eh, alguien que guía a un grupo social, ¿no? En donde nos encontremos. Bien, vamos a recibir primeramente a Isaí Hilario. Por favor, saluda a la audiencia, Gilata Isaí. Muy buenos días, licenciado, compañeros y señor público en general. Pues mi nombre es Isaí Hilario Espejo, provengo de la comunidad Chuñavi del municipio de Pucarán. Así en este día de hoy vamos a contemplar lo que son todos los conocimientos adquiridos entre mi persona y mis compañeros para poder entrar en un debate en lo que es esta temática de lo que es del libro de Sun Tzu en sí. Un placer y pues espero que podamos dialogar de la mejor manera posible. Un Jayaya, qué bien, Gilata Isaí. Waliki, Waliki. Bien, Gilata Isaí va a estar con nosotros. Gilata Eric, por favor, saluda a la audiencia. Bueno, muy buenos días, hermano Hilari, Rubén Hilari y compañeros. El diálogo es magnífico y a seguir nuestra realidad y buenos días en público en general. Gilata Eric va a estar con nosotros justamente hoy día también comentando sobre este texto, dándonos su punto de vista. Por último tenemos a Cuyaca Vilma Castañeta. Cuyaca Vilma Castañeta, saluda por favor. Buenos días, Gilata, Rubén Hilari, como también compañeros, ¿no? Mi nombre es Vilma Castañeta Bautista y yo soy de provincia Omasuyos, comunidad de Chinta. Chinta Actualmente, está. Sí, sí, sí. Adelante, 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 Cuyaca Vilma, perdón. actualmente estoy viviendo en el Alto. Waliki. Así se presentan nuestros invitados del día de hoy, Isaí, Eric, Vilma, que, bueno, eh, como sabemos, hoy día las personas, las familias vivimos entre nuestras comunidades y también entre esta ciudad. Muy rápidamente, para no perder más tiempo, vamos a ir Cuyaca Vilma, ¿no? Cuyaca Vilma, ¿qué es para ti este texto, El arte de la guerra? ¿Qué es? ¿Qué contenido tiene? O sea, ¿qué pudiste ver, digamos, de acuerdo a, a lo que leíste? Eh, el arte de la guerra, ¿no? Es un libro muy interesante, ¿no? eh, que nos habla de todos los tiempos, eh, de Napoleón, Maquiavelo, de Mao de Sun Tzu y muchas más, ¿no? Figuras históricas. Este libro nos, más o menos, de los 500.000 años de antigüedad, ¿no? Uno de los más importantes textos clásicos también chinos. eh, en el que también, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado en la,
anticuada, ¿no? ¿No? También esto es una obra del general de Sun Tzu. Eso sería. Magnífico, Vilma. Diste una buena introducción y algunos datos. Gilata Isaí, ¿qué más podemos complementar? ¿Qué es el texto El arte de la guerra de Sun Tzu? Bien, nuevamente muy buenos días. Pues rescatando de lo que son este libro, muy antiguo, incluso más que la Biblia, a pesar de fue ser escrito por Sun Tzu, quien fue un estratega de la antigua China, un ex general en sí. Él nos delata en sí que este libro se trata sobre, más que todo, estrategia que uno puede implementar. Y él, tanto como se ha escrito hace muchos años, no solo se basaba en la guerra, sino que para que posteriormente podamos interpretarlo en distintas maneras, en distintos aspectos y en distintos ámbitos generales en sí, tanto en nuestra vida cotidiana, en una vida empresarial, tanto también como en la vida misma de nuestro diario vivir, podemos interpretarlos, rescatar algunas temáticas que vamos a ir tocando posteriormente. Y pues ese mismo libro nos hace dar conciencia de lo que nosotros podemos llegar a hacer como tanto como líderes y así también formarnos como tal. Y este libro, más que ser un libro que hable de guerra, es un libro un libro que hable más sobre ser un líder en todo caso. Buenísimo. Gilata Isaí nos está dando, digamos, una perspectiva general de lo que es el texto, el arte de la guerra. Bueno, enseguidamente vamos a ingresar, digamos, a detalles, pero antes vamos a consultar también a Gilata Eric. Para ti, ¿qué es el texto, el arte de la guerra de Sun Tzu? Muy buenos días. El arte de la guerra es, es escrito por el general militar Sun Tzu, en lo cual nos habla de principios, doctrinas de taoísta y también conflictos y alternativas para su solución. En sí, en este libro tiene mucha importancia lo que es el contenido que vamos a pasar más allá. Entonces, la evaluación del enemigo para cómo enfrentar una situación y también cómo justificar las condiciones y tener claridad, visión y un sonido liderazgo. Ese sería Ilata Hilari. Gracias, hermano Eric. Kusapuniwa. Gracias, hermano Eric. Buenísimos son como se dice, eh, en resumen, lo que están aportando nuestros invitados. Seguidamente vamos a pasar a extraer algunas frases de, de este autor, Sun Tzu, para poder contextualizar, ¿no? O sea, para poder ver también nuestra realidad. La primera pregunta para los tres participantes sería lo que dice Sun Tzu. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Interesante, ¿no? A ver, escuchemos nuevamente. Dice, ¿no? El arte supremo, perdón, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Qué significa eso, eh, Gilata Isaí? Pues ante esta pregunta en sí, podemos interpretarla de distintas maneras en sí, y de distintos ámbitos y de distintos ángulos, cual nosotros queramos entenderlo, tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida en sí, en una vida de negocios,
en una vida de, incluso en una batalla que estamos librando, puede interpretarse de distintas maneras. Ejemplificando, eh, en, en sí, las batallas, en, en una guerra, no es necesario siempre ir a la guerra para librar una batalla y ganarla en sí, sino que una batalla puede ser evitada, pues si no puede, se puede llegar a un acuerdo en sí, y no puede llevarse a ninguna batalla para que ambos bandos puedan entrar de acuerdo y en un acuerdo en sus mismos intereses. Tanto en la vida personal, no es necesario también entrar en batalla en conflicto con alguna persona para así salir vencedor, sino más que estas batallas pueden ser psicológicas y sin que haya violencia de por medio. Es lo que nos hace, es lo que nos recalca en sí esta frase. Como también en una vida empresarial, no es necesario hacerle batalla al frente, al enemigo en sí, a la competencia en todo caso, no es necesario hacerle batalla, sino que tener estrategias para sobresalir nosotros mismos. Así mismo nosotros ya podemos ya ganar una batalla ante nuestros adversarios en sí. Esto que yo argumentaría desde mi punto de vista, Pilata Hilari. Magnífico, la Isaí. Vilma, ¿qué podemos decir al respecto? Em, bueno, aunque no estemos en guerra, es posible que tengamos que rivalizar por recursos escasos o no dejar la pasión, ¿no? Que te implica llegar a un buen acuerdo. Walikiwa Hilata Kuyaka Vilma, Hilata Eric, Kamsas Masa. Bueno, al respecto, ¿no? Digamos, una persona no puede someter, digamos, una persona no tiene que luchar, digamos, físicamente, pues tal vez en la política, pero en la actualidad no siempre con la lucha, sino con las palabras que uno piensa, ¿no? Y ese sería Hilata Hilari. Eh, por otro lado, Hilata Eric también nos dice Sun Tzu, la guerra se basa en el engaño. ¿Qué significa aquello, Hilata Eric? Bueno, bueno, una persona no tiene que, el objetivo es la victoria, ¿no? También, bueno, llegar no es posible, y también que estar decaído, que se agoten. Bueno, se debe tomar las estrategias, como estaba diciendo, el engaño. Ese sería la Tailari. Magnífico, Walikiwa. ¿Qué podemos decir al respecto, Kuyaka Vilma? La guerra se basa en el engaño. Em, eh, cuando es capaz de atacar, eh, las tropas se mueven a partir
ya está cerca. Golpear en el libro, ¿no? ¿Podrías repetir un poquito, Vilma, para que nos escuchen también los de nuestros audientes? Parece que se ha perdido la señal. ¿Nos escuchas? Eh, por lo tanto, ¿no? Cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca el enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, aparentar que se está cerca. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Magnífico, Cuyaca. Vilma, nos has recordado frases, digamos, que dice Sun Tzu. Al respecto, ¿qué podemos decir, Gilata Isaí? Pues, como te dijo, la guerra se basa en el engaño en sí. El, eh, en sí, la misma guerra se basa realmente en el arte del engaño, lo que es, porque uno al engañar a su enemigo lo pone en desventaja, ya que este mismo puede creer que el oponente está tramando algo, alguna estrategia, pero más al contrario, este le está haciendo creer eso al oponente. En todo caso, eso ya sería un engaño para el otro, y en lo cual lo pone en desventaja y en desbalance, para que este mismo pueda inestabilizarse y caer ante la trampa verdadera del enemigo en sí. El arte del engaño trata en tratar de manipular psicológicamente al enemigo para ponerlo en desventaja y aprovechar esa misma desventaja para las mismas, para las mismas ventajas del contrincante en todo caso. Y asimismo, el arte del engaño es, como ya le dije, manipular al enemigo, hacerle creer que se trama algo, hacerle pensar de distintas formas, en sí, para nuestro mismo beneficio. Y ese mismo argumento puede basarse en nuestra vida cotidiana, como diría, para que si nosotros podríamos tener un enemigo, el enemigo siempre va a querer derrotarnos, en sí, someternos, para lo cual nosotros podemos planear estrategias de engaño para él, ya haciéndolo creer que nosotros podemos estar en desventaja y que él aproveche en esa desventaja, mientras al contrario nosotros estamos más fortalecidos que nunca en sí y aprovecharnos de esa persona. Aprovechar ¿cómo se diría? Sus debilidades y convertirlas en nuestras fortalezas en todo caso. Eso sería, Gilata. Magnífico, magnífico, Gilata Isaí. Hay otra frase de Sun Tzu que nos dice, si conoces al enemigo y a ti mismo, no debes temer el resultado de un ciento de batallas. ¿No? Conocer a tu enemigo y a ti mismo, ¿no? Que también nos habla sobre canalizar la información. ¿Qué diríamos al respecto, Gilata Eric? Tus comentarios, por favor. Y quizás un poco siempre relacionando con la realidad, si alguna vez este, pudiste ver al respecto. Gilata Eric, Human Caspawa. Bueno, como estaba diciendo, tú conoces a tu enemigo como a ti mismo. Entonces, bueno, un poco el arte de la guerra nos indica también en la actualidad también, debemos conocer al enemigo, siempre y cuando tomando las estrategias adecuadas, también, y también conocerse a ti mismo, ¿no? Y también, Creo que se ha perdido la señal. ¿Nos escuchas todavía, Gilata Eric?
Bien, mientras se conecta la conexión de Internet, ¿qué podemos decir al respecto, Cuyaca Vilma, sobre conocer a tu enemigo y a ti mismo y canalizar la información? Si conoces al enemigo, dice, ¿no? Y a ti mismo, no debes temer el resultado de un ciento de batallas, dice. Em, Dice que hay que conocerse, si conoces al enemigo, ¿no? A nuestro enemigo, digamos, y también a ti mismo, ¿no? A mí mismo me tengo que conocer. No, no tenemos que tener miedo el resultado, ¿no? En la batalla, digamos, o perder o ganar en la guerra, digamos, ¿no? Eso entiendo, Gilata. Isaí, Bien, ante este argumento, podríamos recapitular también que, como nos dice, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no correrás riesgo en ninguna batalla. Y sí nos dice, nos incentiva y nos impulsa a conocernos a nosotros mismos a profundidad, en sí, psicológicamente, cuáles son nuestros miedos, nuestras fortalezas, nuestras aptitudes como líderes en sí. Tenemos que conocernos cada ámbito y cada fragmento de nosotros mismos para así poder, cuando llegue el momento, saber controlarnos. Cuando tengamos que tomar decisiones concretas, saber tomarlas de la mejor manera en sí. Porque ya que nosotros vamos a conocernos a nosotros mismos, vamos a tener todas las posibilidades de tomar la mejor decisión en sí, en las mejores posibilidades. Más si conocemos al enemigo, esto nos va a poner en una mayor ventaja en sí. Y como dicen, no correremos ningún riesgo, ya que si conocemos al enemigo, vamos a saber cómo piensa, qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus objetivos, sus ambiciones. Y ante esa situación, vamos a poder manipularlo, conociendo a nosotros mismos, sin dejarnos llevar por la ira, el enojo, la rabia o incluso la felicidad. Vamos a poder librar batallas en las cuales siempre vamos a salir victoriosos. Es lo que yo recapitulé, diría Pilata Hilari. Waliki, buenísimo. No el conocimiento, ¿no? O sea, algo que nos recuerda esto, la información, las estrategias, ¿no? Conocernos. Hay otra frase que nos habla Sun Tzu, adaptarse a las circunstancias, ¿no? Conocer el tiempo, terreno, doctrina. ¿Qué comentarios tendrías al respecto? A ver, continuamos con Gilata Isaí. Bien, como dijo, el adaptarse en sí. No es así haciendo un énfasis más en lo que es en la adaptación. Nuestro el mismo ser humano desde tiempos inmemoriales se ha sabido adaptar a su entorno, desde la época de los dinosaurios, épocas media, épocas, las eras arqueológicas en sí, se ha sabido adaptar así a su entorno, trabajar con lo que tiene, luchar con sus posibilidades, con sus elementos que están en su alcance en sí. Si no tenía algo, pues se adaptaba al mismo entorno y todo lo que era malo para él lo volvía en fortaleza en sí. Eso mismo nos hace, lo podemos interpretar en la vida cotidiana, en que tomar lo que nos rodea y volverlo en alguna fortaleza para que nosotros podamos beneficiarnos de eso. Si nos encontramos, ejemplificando, una persona que una persona de bajos recursos, a pesar de que no tenga los recursos adecuados para poder sobresalir, esta misma puede aprovechar su misma situación para poder impulsarse en sí. La misma situación de pobreza va a impulsarlo a tener más ambiciones, a requerir más en sí. Va a saber adaptarse a su entorno, con todo lo que lo rodea en sí. Asimismo, en la guerra pasa de lo que es
adaptarse a su entorno. Cuando dos bandos contrarios están en batalla, el que ha sabido adaptarse más a su entorno va a poder conocer el terreno mismo, las ventajas y las desventajas que le ofrece el terreno, como también esas mismas ventajas aprovecharlas en contra de su enemigo. Si hay algunos ríos, algunos riscos, algunos pendientes, esos mismos lugares que son lugares de peligro, va a poder aprovecharlas para sí mismo, llevando al mismo enemigo a una misma trampa en sí, adaptándose el mismo y convirtiendo todas esas eh, lugares que son peligrosos en fortalezas para sí mismo. Es lo que diría Plata. Buenísimo, Gilata Isaí. Al respecto, ¿cuáles son tus comentarios, Gilata Eric? Eric, adelante, adelante, adelante. Bueno, una persona siempre tiene que eh, tratar de coordinar y planificar para así sobresalir de la situación. Eso sería Gilata Hilari. Magnífico. Vamos continuando la misma pregunta. Tus comentarios, Cuyaca Vilma. Adaptarse, ¿no? Esto nos dice que debemos adaptarnos en cualquier ámbito, ¿no? Digamos, eh, en la guerra o en donde sea, ¿no? Esto nos permite desarrollarse en un lugar o situación o, o en distintos, ¿no? Lugares. Magnífico, Vilma. Continuando con el texto, el arte de la guerra, que estamos en esta ocasión viendo y analizando de acuerdo a la experiencia, al contexto en donde vivimos, ¿no? Eh, hay otra, eh, hay otro, ¿cómo se podría decir? Capítulo que nos muestra o otras ideas que nos muestra sobre la administración o administración de los recursos. ¿No? ¿Cómo se debe, cómo debe ser según Sun Tzu y cómo esto nos ayuda, digamos, en la realidad en cuanto a la administración de los recursos? Cuyaca Vilma, continuamos contigo. ¿Qué pudiste rescatar al respecto? Adelante. Gilata Hilari, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, creo que la señal está un poco, ¿cómo se dice? Un poco bajo. ¿Nos escuchas, Vilma? ¿Me escuchas, Vilma? Sí. Ya, magnífico. Sobre la administración de los recursos, ¿qué nos dice Sun Tzu? ¿Nos pudiste escuchar? A ver, vamos a pasar, Vilma, mientras se conecta. Gilata Eric, ¿qué nos podrías decir al respecto? Gilata Eric, ¿nos escuchas?
Sí, ahí nos dice que la señal, no sé, pasó algo. Vilma parece que no nos escucha. Isaí, ¿nos escuchas? Gilata Hilari, Ah, ya. Ahora sí, Vilma. Adelante, adelante, Vilma. ¿Nos has podido escuchar la pregunta? sobre la administración del Sun Tzu, ¿no? Sí, administración de recursos nos habla. ¿No? ¿Qué nos dice al respecto? ¿O qué podemos rescatar al respecto? Eh, dice, ¿no? En el libro Sun Tzu, la administración proviene de tres vocablos, ¿no? Griegos detallados. También la administración de empresas consiste en la unión eficiente, lógica e inteligente de los procesos de planificación, organización, ejecución, dirección, control y evolución de los recursos que destinados para un mismo objetivo o empresa que emplean bajo un mismo liderazgo. Eso nos dice en el libro Sun Tzu, ¿no? Bueno, gracias, Vilma. Gracias por tus comentarios. ¿Qué serían tus comentarios? ¿Cuáles serían tus comentarios, Gilata Isaí, al Bien, respecto? pues sobre el comentario que es la administración de los recursos, nos dice que debemos administrar de la mejor y buena manera los recursos que tengamos, ya sean estos mismos alimentos, por lo general, víveres, ropa, armamento, todos esos recursos que nos conllevan nos va a llevar en sí a permanecer mucho más tiempo, en todo caso estamos hablando de la guerra, más tiempo en la guerra. No sabemos cuánto tiempo nuestro bando va a estar en la guerra y para lo cual tenemos que racionalizar en sí, los alimentos, tener horarios estrictos en sí, para los cuales los soldados puedan abastecerse. Y de esa misma manera, administrar de la mejor manera los recursos, los alimentos, para que cuando cuando ya no tengamos nos- el alimento mismo ya no sea suficiente, no estemos ahí en sí pasando hambre en todo caso, pues en sí, si es que esa misma administración va a depender mucho del general, mucho del líder en sí. En todo caso, en nuestra vida cotidiana, como buenos líderes, debemos aprender a, en sí, a conservar lo mejor que tenemos en todo caso, a, ¿cómo se dice? Administrar bien nuestros recursos, todos los recursos que nos presenten en todo caso cuando a día que somos líderes, los recursos que hace a la misma persona, los mismos equipamientos que nosotros tengamos, saber administrarlos de la mejor manera, para así posteriormente no tener desfases que nos resulten en sí de mala posición para nosotros en sí, para que posteriormente no estemos ahí ya sufriendo las consecuencias de una mala administración. Administrar eh, tanto la energía como los alimentos, saber administrarlos, no dar luchas cuando no la hay, sino que saber luchar en el momento adecuado, saber eh, administrar bien cada recurso que tengamos, ya sea el mismo, cuando están en guerra en sí, las mismas personas, los mismos soldados se vuelven un recurso para el Estado en sí o para la misma nación. Administrar a esas personas conlleva una gran responsabilidad, la cual solo un líder o un general podría hacer. Así que ese sería mi comentario ante esta pregunta, Pilata Rubén. Waliki, Waliki. Eh, ¿Qué comentarios tuvieras al respecto, Gilata Eric? Bueno, eh, administrar los recursos. No, en mi parecer, una persona siempre tiene que ganar sin combatir. Entonces, también con su persona y también tener buena planificación, ¿no? En lo que es administración de recursos. Ese sería, desde mi punto de vista, Gilata Hilari.
Magnífico. Vamos adelante. Estamos recordando nuevamente sobre este texto. Estamos haciendo comentarios eh, sobre este autor, Sun Tzu, que escribe El arte de la guerra, ¿no? Que nos da varias estrategias, que nos enfoca muchas estrategias, ¿no? Hace 5 siglos antes de Cristo, o sea, ha sido usado por muchos, como se dice, personalidades, entre ellos Napoleón, ¿no? Y bueno, nos sigue diciendo en este texto, muchas gracias, agradecemos, aquí está con nosotros Vilma, Isaí, Eric, ¿no? Entonces, quizás ya para ir cerrando, ¿no? También otra de las frases nos va diciendo aprender a rectificar, ¿no? Nos habla sobre al respecto, ¿no? Hay frases como que menciona, digamos, hay caminos que no se deben seguir, hay momentos que no se deben atacar, que no se deben avanzar, ¿no? O frases como es mejor no avanzar, ¿no? O aprenderse a rendir, ¿no? ¿Qué comentarios tendrían al respecto? A ver, vamos a empezar como estábamos con Eric, continuamos con Eric. ¿Qué comentarios tendrías al respecto? Eric, ¿nos escuchas? Bueno, Adelante, adelante. aprender a rectificar. Bueno, una persona tiene que siempre sobrellevar lo que es la planificación también para llevar un orden y para así no tener las dificultades. Sería Gilata Hilari. Cuyaca Vilma, tus comentarios. Vilma, ¿nos escuchas? Quizás mientras la conexión va mejorando en el lado de Vilma. Isaí, ¿cuáles serían tus comentarios? Antes de llegar a los comentarios, quisiera hacer Adelante. énfasis ante una frase que se citaba en el libro en sí. Es la de, eh, mm, acá lo cito, los generales que son derrotados son aquellos que son incapaces de calibrar los adversarios. Entran en combate con fuerzas superiores en número o mejor equipadas y no seleccionan a sus tropas según niveles de preparación de la misma. Si emplean soldados sin selección y los preparados de los no preparados, a los, a los arrojados y a los arrojados y a los timorados, a los tímidos en sí. Te estás buscando tu propia derrota en sí. Es- Esa es una de las frases que quiero hacer énfasis, que cuando las personas en sí, cuando van a la guerra, a una batalla en sí, en todo caso nosotros mismos, cuando los líderes no están bien preparados y van junto a personas que están preparadas, ante ejemplificando una conferencia, en la misma conferencia puede salir mala en sí, si es que no se tiene a las personas correctas y a las personas preparadas en sí. Un líder debe preparar a su mismo entorno, a sus mismos seguidores en general, no tener personas que no están preparadas y personas que están preparadas. Es decir, para librar una batalla, todo el personal del mismo bando, del mismo lado, debería estar preparado para librar una buena batalla en sí. Otra de las frases que quisiera citar
es los rasgos los peligrosos que son para los generales. Los que están dispuestos a morir pueden perder la vida. Los que quieren preservar la vida pueden ser hechos prisioneros. Los que son dados a los apasionamientos irracionales pueden ser ridiculizados. Los que son muy puritanos pueden ser deshonrados. Los que son compasivos pueden ser turbados. Sí, estos son los 5 rasgos que constituyen a los defectos de un general. En todo caso, este libro nos estaría hablando, el general sería como nosotros, como ejemplificarnos a nosotros como líderes en sí. En cada parte que relata de que cómo debe ser un general, en el libro es como si nos relatara cómo debe ser un líder en nuestro tiempo en sí. Y como ya dije, que estos 5 rasgos son los más peligrosos para un líder en todo caso. Estos son los 5 rasgos que un líder debe evitar en sí, que nosotros mismos debemos trabajarlo en nuestra misma persona, en nuestro mismo entorno, ante nuestra sociedad en sí. No sé, a ver, lo sigo citando lo que son eh, los que están dispuestos a morir, los líderes que están dispuestos a morir en sí, a darlo todo por sus mismas convicciones, por su mismo pueblo, van a morir, pueden perder la vida, pero sí, nosotros ya no perderíamos la vida, sino que nos lanzaríamos ante un éxito rotundo. Los que miren, los que quieren preservar la vida, pueden ser hechos prisioneros en sí. Los mismos líderes que quieren, a costa de todo, no quieren ser, cómo se diría? No quieren perder en todo caso una contienda contra un rival, van a hacer todo lo posible para no perder en sí, por lo cual eso nos impulsa, el mismo hecho de no querer perder, nos impulsa, es un impulso para nosotros para sobresalir y tener esa sagacidad para poder seguir luchando ante el bando contrario. Los apasionados, los apasionados y racionales pueden ser ridiculizados. Esto nos lleva a que no debemos tomar las decisiones apasionadamente con el calor del momento, de manera irracional, para así, por eso en la primera cita nos decía, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no perderás ninguna batalla. Por eso en este aspecto nos dice que si nos conocemos a nosotros mismos, vamos a saber tomar las mejores decisiones, sin no dejándonos llevar con nuestras pasiones ni nuestras irritaciones de manera irracional en sí. Y también lo que dice, los que son muy puritanos pueden ser deshonrados. Sí, en el arte de la guerra, esto nos esclarece que no debemos tener eh, la mente fría, calculadora para tomar las mejores decisiones, no dejarnos llevar por nuestras convicciones irracionales en todo caso. Sí, estos son los que quisiera recalcar, los 5 defectos que conllevan a una pérdida para un general o para un líder en todo caso. Eso sería con lo que quería esclarecer. En conclusión, con lo que sería el mismo libro Arte de la Guerra, pues me pareció un libro bastante interesante, que ya que solo habla de las maniobras, de las estrategias que una persona o en general un líder puede emplear en la guerra, las desventajas, las ventajas, las desventajas, cómo maniobrar, cómo ser un líder, cómo hacerse escuchar con todo el mismo ejército, en todo caso el líder, cómo debe hacerse escuchar con el mismo pueblo. En fin, más de ser un libro de guerra, es un libro de estrategias, un libro psicológico que te ayuda a maniobrar en, en contra de lo que son tus enemigos en sí. Te ayuda a sobresalir, pulsar. Eso es con respecto al libro Gilata y Rubén.
Magnífico, Gilata Isaí, gracias por tus aclaraciones y por las citas también. Eso nos refresca bastante, digamos, sobre la lectura y sobre las frases, ¿no? Que se pueden rescatar de este general, Sun Tzu, el arte de la guerra. Así vamos concluyendo esta parte y hay otras dos frasecitas más que quisiera tematizar. Aprender a rectificar y adquirir o adquiere el control o tomar el control. ¿No? ¿Qué nos dice al respecto, Gilata Eric, o en las últimas partes del capítulo del libro, qué qué nos podría enseñar? O al igual que Isaí, puedes argumentar también, puedes comentar también, digamos, si has visto más frases que te ha llamado la atención y que nos pueda servir en nuestro liderazgo como profesionales, como personas, ¿no? Como líderes en nuestra vida diaria o en alguna ocasión dentro de cualquier instancia en la comunidad, en nuestra ciudad o en nuestro país. Adelante, Gilata Eric. Eric, ¿nos escuchas? Vilma, mientras, ahí está Eric, se está conectando. Eric, adelante. Bueno, también argumentar, ¿no? Digamos, también nos enseña de Sun Tzu cómo espiar al enemigo. También, bueno, al enemigo se debe obtener la información y también tiene cómo espiar. Los 5 tipos de espías también está lo que es nativo, interno, doble, agente y también liquidable y flotante. Ese serían los 5 tipos de espías que una persona debe lograr de realizar. Ese sería Gilate Hilar. Acá la palabra, por favor, con lo que, Adelante, adelante, Gilata Isaí. con que el compañero Eric dijo, es bastante interesante eso de la que son los espías, ya que en cada guerra que siempre se ha librado, siempre han interferido los espías para la adquisición de la información del bando contrario. Esto mismo podemos adaptarlo a nuestro entorno como, ya no como espías, porque nosotros no podemos tener espías en sí, sino como tener fuentes de información, personas confiables que nos pueden dar información acerca de nuestro entorno, de lo que queramos saber nosotros. Tenemos en una universidad, tener fuentes de información, en sí, los compañeros mismos, algunas amistades que podemos tener en los administrativos, nos dan fuentes de información lo que está sucediendo en nuestra misma universidad. Esas fuentes son confiables y ya que siempre están ahí. Eso nos esclarece esa cita que el compañero Eric hizo, es que nos esclarece que debemos tener siempre una fuente de información, siempre mantenernos informados del entorno que nos rodea en sí. Eso es lo que quería decir Gilata Rubén. Magnífico, magnífico. Vilma, adelante, adelante, Vilma. Mm, em, hablando, ¿no? De mis compañeros, con mis compañeros, ¿no? Estamos hablando, la mayoría de las guerras en el libro de Sun Tzu, Arte de Guerra, ¿no? De Sun Tzu, eh, hay conflictos, también hay muertes, heridas y combates y traumas. En esto se cometen muchos errores y equivocaciones. Siempre hay, ¿no? Y a veces ya tienen que tomar decisiones y no siempre son las mejores. Tienen que admitir sus errores, ¿no?
Buenísimo, buenísimo, Vilma. Ese nos enseña a aprender a rectificar, ¿no? O sea, aprender a veces a rendirse también, pues, ¿no? Eh, bueno, sus últimas palabras, por favor, respecto para cerrar ah, este foro, este foro de comentarios principalmente sobre el arte de la guerra de Sun Tzu. No sé, ¿alguien quisiera concluir comentando algo, recordando algo o aumentando algo que quizás en este programa nos hayamos olvidado respecto a las enseñanzas de Sun Tzu? Vilma, para concluir, por favor, ¿nos podrías dar tus últimos comentarios? ¿Qué más hemos aprendido de este texto? ¿Y cómo nos serviría? Tus últimos comentarios, por favor. Bueno, en este libro de Arte de Guerra de Sun Tzu es muy interesante, ¿no? Leer y analizar. eh, Hay una frase, ¿no? Estaba leyendo también de ese libro de Martin Luther King. Dice, hay una frase, dice, una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Es así dice una frase ahí, ¿no? Y hay otras frases más también que son buenísimos, ¿no? Gracias, Vilma. Bueno, son frases célebres de otro personaje como es Martin Luther King. Y bueno, gracias, Vilma. Así vamos cerrando este programa. Gilata, Eric, ¿qué comentarios tendríamos para despedirnos de este programa? ¿Qué cosas más podríamos comentar? Eh, bueno, acerca del libro Sun Tzu, también hay que debemos tomar los diferentes factores para alcanzar a una victoria. Esa sería mi sugerencia y también les recomendar a lo público general leer el libro, ¿no? Es como nos enseña a ser un buen líder. Ese sería Gilate Hilario. Magnífico, magnífico, Eric. ¿Qué últimos comentarios tendríamos, Gilata Isaí? Pues bien, ya finalizando con este debate, pues simplemente así, como dijo mi compañero Eric, eh, incentivar a las personas a que lean este libro, si es que quieren volverse unos grandes líderes, ya que este libro, más que tratarse de una guerra, se trata sobre el liderazgo, muchos ámbitos que nos van a formar como líderes en sí. Eh, como ejemplo nos pone la guerra en todo caso. Y como ejemplo los generales, los cuales serían los líderes. En sí, pues, concluyendo ya con este debate, pues hemos dado muchos puntos a conocer, hemos debatido acerca de algunas citas del mismo libro, pues nada más que seguir leyendo y esperando lo mejor para cada uno de mis compañeros. Y pues sigamos leyendo, ¿no? Que este no sea nuestro primero ni último libro. Así que aquí en el conocimiento está la base de la fortaleza en sí. En todo caso, pues simplemente ya despedirnos de nuestros compañeros y de usted, Gilata Hilari. Y pues fue un placer acá debatir acerca de este libro. Así nos vamos despidiendo de este programa. Gracias, Gilata Isaí. Bueno, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Cuyaca Vilma, por favor, tus últimas palabras de despedida también. Bueno, Gilata Hilari, es un gusto, ¿no? Hablar de este libro de Arte de Guerra de Sun Tzu, ¿no? Eh, y hasta la próxima y también mis compañeros. Gilata Eric. Luego,
Hilata Hilari. Waliki, bien, buenísimo. Cuyaca Vilma. Hilata Eric, tus últimas palabras de despedida. Bueno, agradecer a usted, a su persona, Gilata Hilari, por armar este conversatorio que tiene mucha importancia, nos ha servido también. También compañeros, un Hayaya Gilata Hilari. Allá, Gilanaka. Entonces, hasta una buena próxima oportunidad que vamos a estar continuando con este mismo programa, con los debates y con nuestros participantes jóvenes también.